Mi nombre es Gabriela González Castaño, tengo 30 años y soy víctima de un accidente de tránsito porque mi mamá falleció. Mi mamá se llamaba Alba Nancy Castaño Naranjo. En el momento del accidente tenía 48 años. Mi mamá llevaba conduciendo moto hace 10 años. Ella vio en la moto un medio para moverse en la ciudad de una manera más rápida, de una manera más económica y también, pensó ella, de una manera más segura. El 7 de diciembre del 2022 mi mamá sale de la casa a trabajar en su moto como lo hacía habitualmente, aproximadamente a las 11 de la mañana. 10 minutos después se encuentra sobre la 80 y desafortunadamente colisiona con una volqueta. Cuando ella colisiona es arrastrada por la volqueta varios metros y cuando le van a prestar atención médica, infortunadamente mi mamá ya no tiene signos vitales. Perder a mi mamá creo que ha sido lo más duro y lo más difícil que nos ha tocado en la vida y sobre todo creo que el impacto y la rabia que nos genera esto es cuando la fiscalía dice que este accidente era evitable y que si las personas que conducen los diferentes medios de transporte tuvieran la conciencia, tuvieran las normas de tránsito muy en su cabeza, pues cuántas familias se salvarían de vivir esta tragedia. Cuando mi mamá fallece, empieza el proceso jurídico, es un homicidio culposo y empezamos a enfrentarnos a la justicia de cara, porque siempre vemos que la justicia es demorada, que la justicia es lenta, pero realmente lo comprobamos es cuando lo vivimos en carne propia. Infortunadamente nosotros en una moto somos quienes recibimos el choque, entonces debemos reforzar esas prácticas de cuidado. Creo que manejar un vehículo, manejar una moto es una responsabilidad porque está a cargo nuestra vida y la vida de otras personas. Y decisiones de segundos pueden transformar pues nuestra existencia para siempre. Yo soy Tatiana Ruiz, mi esposo era David Oliveros, tenía 36 años y falleció el 20 de diciembre del 2020 en un accidente de moto en el kilómetro 31 en Gachanzipa, Cundinamarca. Presuntamente se le atraviesa un señor que va en bicicleta, mi esposo lo esquiva, ya luego el señor zigzaguea y no lo puede esquivar nuevamente, se estrellan, el señor fallece en el momento y a mi esposo lo recibe un poste, se estrella contra un poste y fallece también en el lugar. Y tenemos que entender eso, que de nuestro comportamiento, de la forma en la que nosotros manejemos el vehículo que tenemos, dependen vidas. Y cuando una vida se pierde, no solamente se pierde una vida, se pierde toda una estructura familiar, quedan unas secuelas que finalmente y unas consecuencias que finalmente quien las asume somos los que quedamos. Entonces es un llamado a la conciencia, principalmente, o sea, más allá de los castigos, más allá de las acciones punitivas que pueda haber, más allá de las infracciones, de poner un límite de 50 kilómetros por hora, es un llamado de conciencia, es un llamado a cuidarnos entre todos, a entender que lo que hacemos en las vías tiene consecuencias para nosotros, para los otros, para las familias nuestras, para las familias de los demás. Si tomamos ciertas medidas y cumplimos con ciertos estándares y respetamos las normas de tránsito, porque para eso están, creo que se puede mitigar muchísimo el riesgo de que ocurran situaciones como la que hoy, 4 años después, estamos viviendo mi hijo y yo. Y es que tengo un hijo que está creciendo sin papá y yo soy una viuda de 37 años. Nadie nace para morir en la vía. El impacto de la accidentalidad vial se publica normalmente que hay 8.000 muertos al año y 40.000 heridos. Las cifras reales son 8.000 muertos y 1 millón de heridos al año. Y el problema de los heridos no es solo el costo de 1,5 billones de la atención de ese trauma inicial, sino que un porcentaje muy importante quedan con lesiones de por vida y graves que el sistema de salud tiene que seguir atendiendo. Doctor, ¿cuánto es ese porcentaje de personas que quedan con lesiones graves?
graves que quedan con discapacidad? No, no tengo el dato exacto, pero uno estima que en lesiones graves, por lo menos, es decir, el 10% de los heridos tienen lesiones graves y toda lesión grave deja secuelas para el futuro. Hablando de la siniestralidad específicamente en moto, El 80% de la accidentalidad vial tiene que ver con una moto. y los resultados de estos siniestros, digamos, en motos, ¿qué porcentaje tenemos de personas que fallecen, de personas que quedan con... De los fallecimientos, de los 8.000 fallecimientos, 6.000 fueron en moto o relacionados con una moto en el accidente. La última, un agradecimiento al Global Health por el evento y opiniones generales del evento. Muchas gracias. Ok, un agradecimiento a Global Health por la invitación a este evento. Yo lo único que aspiro es que Colombia conozca la dimensión de este problema social, que es de una magnitud terrible, en pérdida de vidas, en pérdida de capacidad, en familias que pasan a la pobreza por los accidentes de tránsito. Es un problema de una dimensión enorme. El panorama de la seguridad vial en Colombia es preocupante y cada vez más angustiante por el crecimiento del número de muertos y de lesionados. Anualmente, en los últimos 3 años, han muerto más de 8.000 colombianos en siniestros viales. Hablemos un poco más de los actores viales. ¿Cómo se encuentra la siniestralidad con los diferentes actores viales en cuanto a fallecidos, en cuanto a lesiones graves, en cuanto a discapacidad? La siniestralidad en Colombia está marcada esencialmente por la muerte de motociclistas. Más del 60% y casi que cerca a 2/3 de quienes fallecen en calles y carreteras en Colombia son motociclistas. Y en este universo hay todo tipo de colombianos, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, tercera edad, con un predominio de los jóvenes y con una participación de todas las regiones de Colombia. Entonces, la siniestralidad vial de los motociclistas debe ser la prioridad en este país. Hablemos un poco también de los menores de edad en motociclistas, en la moto, las lesiones que sufren, los que han fallecido. ¿Será que puedes, no que todo el tiempo con la mano, pero Dentro de las muertes de los motociclistas nos preocupa muchísimo el elevado número de jóvenes y sobre todo por los estudios que hemos realizado a nivel nacional, la manera como los menores de edad, cada vez más jóvenes, niñas, niños y adolescentes, están aprendiendo a conducir moto. Hay que recordar que un colombiano para conducir una moto debería tener más de 16 años. Sin embargo, desde los 10, 11 años, los niños y niñas colombianos, por lo general de sectores rurales o de sectores apartados, están utilizando motocicletas, lo cual se lleva desafortunadamente varias vidas anualmente en Colombia. Desde la coalición y específicamente del foro que se está realizando hoy, ¿cuáles son esas recomendaciones en temas de salud pública que se deben implementar en Colombia para disminuir las muertes y los fallecidos? Las muertes en las carreteras de Colombia son muy preocupantes y cada vez más numerosas. Y la coalición, con el apoyo de organismos internacionales, venimos trabajando hace varios años para impulsar la reducción de la velocidad, para impulsar leyes que permitan a las personas tener licencias de manera mucho más responsable, que las sanciones estén marcadas por un tema de puntos, que las personas que transportamos niñas y niños en los automóviles tengan elementos de fijación y sobre todo que se reglamente todo lo que tiene que ver con el uso y el transporte de menores de edad de motocicleta, puesto que existe un vacío gigantesco a nivel nacional en nuestra legislación. Por último, podemos hablar un poco específicamente de las cifras en motocicletas, tanto de personas
personas adultas como de menores. En Colombia, anualmente, en los últimos años, en los 3 últimos años, han muerto más de 15.000 colombianos en motocicleta. Se han vendido en estos 3 años más de 2 millones de motocicletas y la motocicleta tiene un nivel de uso en absolutamente todo tipo de poblaciones y una población que preocupa particularmente es los jóvenes, como les decía, y sobre todo las personas que trabajan en motocicleta. Hemos encontrado que hay una diferencia muy significativa del comportamiento, de la manera como asumen el riesgo, la exposición en calles y carreteras, las personas que usan una moto por trabajo o aquellas que la usan más por temas de transporte o de recreación. De ahí un llamado a que se mejoren las campañas y los controles y las sanciones. Debe existir una coordinación entre la acción educativa, la acción del control y la parte ya eminentemente de la sanción que prevé la ley y que tengamos todas las leyes necesarias. Estamos haciendo un llamado urgente para que la Cámara de Representantes agende el proyecto de ley de licenciamiento gradual y sanción por puntos. Una ley que necesitamos en Colombia para reducir los siniestros viales como se ha logrado en varios países del mundo. A usted. Bueno, no, la última. Y al final nadie nace para morir. Bueno, desde Ciudad Humana, en esta celebración de 25 años, estamos haciendo un llamado para que las personas que conozcan a alguien que haya muerto o algún amigo, vecino, colega en un siniestro vial, nos ayuden a recordarlos. Los que quieran darnos ese dato de la persona, dónde, en qué lugar de Colombia murió, tenemos estos lugares de contacto, este QR para ayudarnos a reconocerlos, a identificarlos, pero lo más importante, queremos honrar la memoria de todos esos colombianos que han muerto en siniestros viales en los últimos años y que de verdad han marcado una tragedia que queremos evitar. Nadie nace para morir en la vida.
cargo? Teniente Coronel Fabio Enrique Sierra, subdirector encargado de la Dirección de Tránsito y Transporte. La Dirección de Tránsito y Transporte, hoy plan retorno del puente festivo de la Asunción de la Virgen, hace un balance sobre la movilidad que transita por todo el territorio nacional. Hasta el momento se mantiene una movilidad de aproximadamente 3 millones de vehículos en los diferentes corredores viales. En las vías del departamento de Cundinamarca un promedio de 950.000 vehículos y en el área metropolitana por sus diferentes ingresos un aproximado de 700.000 vehículos. Recordamos a todos los usuarios viales que para este puente festivo se mantiene un pico y placa regional. Desde las 12 hasta las 16 horas ingresan únicamente los vehículos con placa par y desde las 16 hasta las 20 vehículos con placa impar. Asimismo, se mantiene una restricción de los vehículos de carga desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Indicarle a todos los usuarios viales que prevean sus desplazamientos, hagan una revisión previa a su vehículo antes de iniciar su viaje, no realicen maniobras peligrosas, no excedan los límites de velocidad y sobre todo no ingieran bebidas embriagantes si van a hacer uso de sus vehículos. Recordarle que se tiene habilitada la línea 123, numeral 767, asimismo las redes de la policía como son X, Tránsito Policía e Instagram, Tránsito Policía.